La pregunta más frecuente que me hacen en los clubes de lectura y en las presentaciones del libro es, oye, ¿no te gustaría que tus libros se adaptaran a otro formato? O sea, sé que están preguntando por adaptaciones a cine, adaptaciones a televisión, adaptaciones a plataformas y muchos de ustedes, cuando he hecho algún comentario en redes sociales, eh, han hecho el favor de mencionar a Amazon o a Netflix o a HBO. Y bueno, es que la verdad es que estoy muy agradecido cuando hacen eso. Pero bueno, la respuesta es claro, que me encantaría ver mis libros en otras plataformas. Claro, si yo pudiera, si yo tuviera ese poder, tuviera el dinero, tuviera una productora, por supuesto que me encantaría que cualquiera de mis libros pudiera verse en una pantalla, que pudiera llegar a otro medio. Pero la verdad es que es muy difícil en México eh, adaptar este tipo de libros porque la ficción histórica es extremadamente cara. Hace años un productor me dijo que entre una historia normal y una historia de ficción histórica hay 10 veces de diferencia. Lo que quiere decir es que la ficción histórica no necesariamente es 10 veces más cara, pero aumenta muchísimo el costo simplemente porque los vestuarios tienen que ser más elaborados, porque tiene que llevar otro tipo de ambientación, porque el guión tiene que cuidarse de otra manera, porque tiene que haber historiadores detrás, en fin, son un montón de cosas que por supuesto hace que el costo se eleve. Es muy complicado y por supuesto en México pues no es tan redituable en el sentido de que eh, pues una productora entre hacer una película, la típica comedia romántica mexicana que les va a hacer ganar dinero con los mismos actores de siempre y la misma fórmula de siempre, pues los inversionistas obviamente van a preferir eso y las plataformas van a preferir eso a invertir en un producto que tenga otra calidad y que tenga otro proceso. Tan es así que Netflix recientemente anunció que iba a ser tal cual telenovelas. Y es eso. Por un lado, pues sí es lo que queremos consumir, el melodrama. Espero que sean melodramas de calidad y no las, los clichés llenos de estereotipos que hemos visto en los últimos años. Y eh, pues por el otro lado, eh, pues las plataformas, pues es lo que les interesa hacer, es algo rápido, sencillo, que sale del paso y que les da dinero. No significa que la ficción histórica no pueda llegar a telenovelas, como vimos en El vuelo del águila y vimos en Senda de Gloria, La antorcha encendida, El carruaje, Maximiliano y Carlota, etcétera. Pero bueno, ¿por qué mis libros no han llegado a la pantalla? A veces, y también pasa, y lo he platicado con otros escritores, es que las productoras en México también tienen eh, muy poco respeto por los derechos de autor y por el autor, en un sentido en el que, y me ha pasado, se acercan a mí o se acercan a la editorial y dicen, o sea, quiero adaptar esta historia, quiero comprar este libro, quiero hacer una película. Y a la hora de que la editorial dice, sí, pero estos derechos cuestan, son derechos patrimoniales, son parte de un trabajo de un autor que estuvo meses haciéndolo. Y entonces, si tú quieres adaptar a esa historia, pues tienes que hacer una compra de derechos con exclusividad durante estos derechos. Bueno, esta exclusividad te va a durar cierto tiempo. Entonces, ahí es cuando las productoras dicen, no, es que pues yo lo quería hacer gratis o este quería pagar menos, entonces hay un poco respeto por ese trabajo. Les voy a contar tres experiencias de las varias que me han pasado, tres experiencias muy puntuales de todo esto. La primera es,
justo cuando se publicó mi primer libro, Los pecados de la familia Montejo, se publicó en el 2013, hace 9 años, y a los 6 meses una productora que tiene nombre de color como primer nombre, y trabajábamos con ellos en la agencia en la que estaba, se acercó y dijo, me gustaría adaptarla. Claro, en ese momento no entendía mucho de derechos y entonces ellos me prometían que iba a ser una película y de repente me mandaban fotografías de que ahí en su pizarrón tenían ahí los pecados de la familia Montejo, que tenían que armar el guión y todo, e incluso les compartí el manuscrito original para que pudieran trabajar. Eventualmente dejé de saber de ellos, no se hizo la película, no hicieron un intento de compra de derechos y finalmente eso murió. Y a veces pasa mucho en este ambiente, así como de sí quiero hacer la película, pero prefiero desarrollar un guión, prefiero intentar ver qué pasa con esto antes de poder comprar los derechos. Y es muy triste porque finalmente, o sea, sí se acercan a los escritores. Los escritores participan ilusionados y finalmente, y pasa, pues de repente la productora desaparece y pues uno nunca sabe qué pasó con eso. O sea, se asume que no se logró hacer, pero pues te dejan ahí, colgado. Entonces uno se queda así como de, o sea, gracias por nada, pero gracias por participar. Entonces ese primer intento no funcionó. El segundo intento para adaptar Los pecados de la familia Montejo fue con otra productora. Ellos querían comprar, no, ellos no querían comprar los derechos, ellos querían que yo firmara un papel para que la productora lo pudiera ofertar a las plataformas. Eh, pero había dos cosas que no me parecían. Eso fue en el 2018 porque fue el año que me casé. Por un lado querían este, pues se iba a vender a productoras americanas y todo, y querían que yo pagara las traducciones. Yo tenía que pagar ciertas cosas. Y entonces cuando la editorial lo vio, dijo, a ver, la productora tendría que haber resumido todo el costo, porque yo tengo que entrarle a todo esto. Entonces, la editorial dijo que no, y yo seguí por ese camino. La segunda cosa que querían era que yo estuviera a cargo del equipo de escritores y que yo escribiera el primer guión, y lo querían ya, y yo les dije, a ver, no me pueden pedir algo así cuando fue cuando me dio colitis nerviosa, por cierto, o sea, por el estrés que tengo, estar trabajando en la novela de Morir de Pie y el primer libro de Mexicanas que hicieron historia, pues tengo una colitis nerviosa, entonces, o sea, no puedo yo además echarme un guión encima. Entonces yo les dije, miren, puedo compartirles las biografías de los personajes, puedo compartirles el manuscrito original, puedo sentarme en una mesa de escritores el tiempo que me necesiten para poder hablar de todo, sus dudas, y poder funcionar más como un consultor creativo que realmente ponerme a escribir. Eh, una vez más, la productora desapareció y no supe nada, pero claro, no iba a decir que sí, nada más porque sí, digo. Ayuda que yo tengo una hermana que es abogada y que ahí en Penguin Random House hay un equipo legal que asesora a los autores en estas ocasiones, sobre todo si está así en el contrato, y mi contrato está así. La tercera, que es la más reciente, y por lo que seguramente vieron un tuit hace poco, empezó, no les voy a decir todavía el nombre, luego lo voy a decir, ya cuando se arregle todo este asuntito. En el 2020, un productor importante, de una productora también muy importante, que si les digo quién es la productora van a saber, se acercó conmigo y me dijo que quería adaptar Yo Díaz. Este productor me dijo que lo había comprado en un aeropuerto, que lo había leído, que le había gustado, que estaba enamorado de cómo Porfirio Díaz se había humanizado dentro de la novela. Y yo dije, ok, sí. eh, no me acuerdo originalmente si... Ah, la editorial estaba preocupada porque durante las primeras discusiones no se había hablado de dinero.
Y fue muy, muy curioso porque yo hablé con este productor antes de meter a la editorial y este productor me dijo, me bajó la luna y las estrellas, me ilusionó un montón. Me dijo, no te preocupes si ninguna plataforma la quiere, yo voy a poner de mi dinero, pero nos aseguramos de que esta historia va a llegar a serie o a película, yo te lo juro, yo te lo prometo y ya saben. Total, metimos a la editorial, se negoció el contrato, se firmó. Iba a ser de noviembre del 2020 a noviembre del 2021. Y yo iba a ser un consultor creativo de la historia, no iba a ser el guionista. Había un tema donde a veces no sabían si querían que fuera película o no sabían si quería que fuera serie. Pues para mí era muy sencillo, tú tienes los derechos, tú sabes qué quieres hacer con ellos. Tuvimos algunas reuniones, se escaleteó. Eh, Mis comentarios sobre las reuniones que estábamos teniendo sobre la historia, sobre cómo se estaba manejando la historia, eran más allá de la historia, eran históricos. Es decir, esto no pasó en este año, no puedes poner esto porque históricamente se sale mucho de ellos. Entiendo que la ficción histórica puede tener ciertos anacronismos para que funcione el drama y el conflicto, pero cuando sale mucho de sí, creo que, o sea, los lectores del libro y la gente que conoce la historia de México se iba a dar cuenta. Y si yo estaba además quejándome de que el baile de los 41 es un bodrio porque la guionista no se dignó a abrir un libro de historia, entonces no podía hacer yo lo mismo con la adaptación de Yo Díaz. Las reuniones eran inconstantes, de repente teníamos 2 reuniones en un mes, de repente no teníamos reuniones en 6 meses. Eh, el productor estaba ahí casi siempre y llegado noviembre mandan este editorial, perdón, esta productora, estoy haciendo un esfuerzo para no decir los nombres. Esta productora manda un correo que dice que le quiere enseñar a la editorial a mí avances que tiene. Yo digo, ok, está bien, vamos a ver los avances. Yo conozco algunos, no sé si haya más. Y pues estaría bien que también la editorial vea lo que hemos estado trabajando. Entonces, llega tal el día que nos íbamos a reunir y de repente el productor nos cancela. Y nos da otra fecha y nos vuelve a cancelar y nos vuelve a cancelar. En resumidas cuentas, el contrato terminó. Eh, Ay Dios, perdón. Se me olvidó poner el, silencio. El contrato terminó. Ellos querían negociar una extensión, pero con el mensaje de quiero negociar la extensión estaba él. Es que pues es muy difícil vender una obra histórica en México. Y yo así de claro, o sea, a ver, seamos claros. Este, a las plataformas en México les va a interesar más tener a la actriz de moda topless por 3 pesos que invertir en algo eh, histórico que tenga una sustancia y que proponga algo. Pero bueno, entonces su idea es, no tenemos toda la plataforma, pero es que no les podemos pagar porque pues nosotros pensábamos que sí íbamos a vender el proyecto y pues de ahí vamos a sacar el dinero. Y entonces tanto la editorial como yo nos quedamos así como de, a ver, tú sabías que existía ese riesgo cuando pagaste todo, ¿no? O sea, y además no eres una productora pequeña, sabemos que tienes el dinero. Entonces, en esta extensión, la editorial me dijo, ¿qué hacemos? Y yo les dije, a ver, porque la productora no quería pagar los 6 pesos, digo, los 6 meses de tener otra vez esos derechos en exclusiva, ¿no? Entonces, a ver, les dije, estoy muy de buenas y es un proyecto que me gustaría que llegara a las pantallas. Entonces, si liquidan su deuda ahorita, yo les regalo los 6 meses. Yo, Pedro, el autor del libro, les regalo los 6 meses de los derechos. Pero tienen que liquidar su deuda ahorita.
Ajá. Que no tienen el dinero. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer algo. Liquiden parte de la deuda se negocie entre la editorial y la productora y entonces ya los 6 meses que quedan, pues ya se pueden quedar esa extensión que paguen algo mínimo o algo simbólico. Y la respuesta de la productora es, aquí están nuestros abogados, negocienlo con ellos. Eso fue hace 2 meses, llevamos 2 meses este, con todo esto. Llevamos eh, 2 meses sin que se pueda resolver algo. Y no sé si se acuerdan que en diciembre de repente yo tuve un momento de crisis. Además lo tuiteé y dije, a ver, esto está mal. Porque yo me sentía culpable porque dije, este productor cuando me vendió ilusiones me engañó. Porque no sabía que se iba a hacer. Porque sabía que había una gran posibilidad de que no se fuera a hacer. Y me estaba inflando la cabeza para que yo le diera los derechos. Entonces yo me sentía tonto por haber confiado en él. Pero gracias a que voy a terapia, después de varias sesiones entendí que no, yo no estoy mal. Porque yo como cualquier autor me hice esas ilusiones. Porque es normal que un autor se haga ilusiones con esta... Te van a adaptar, te van a llevar al cine, te van a llevar a la televisión. Entonces el que falló no fui yo, fue él, fue la productora, fue este productor y un poquito la editorial que se está haciendo mensa con lo del pago. Finalmente, eh, pensándolo mucho, entendiendo que la productora no está actuando de buena fe con mis derechos, eh, con el trato que hacíamos, el productor no se está portando de buena fe porque no lo he visto en 2 meses. O sea, no ha dado la cara, que tampoco me gusta. Entonces fue cuando puse el tweet eh, de, sí, era el contrato con el que uno sueña. Es un contrato que, pues quizás si yo cediera, este, se podría hacer una serie o una película y entonces sería mi sueño, pero tal vez no. Y aquí hay algo importante, aquí está mi salud mental y aquí está mi bienestar y aquí está la idea de que pues mis derechos patrimoniales de una obra eh, que tiene miles de ejemplares vendidos, que ya tiene 12 reimpresiones, que está en listas de más vendidos a cada rato, que me costó cantidad de noches sin dormir poder escribirla y poder negociarla con la editorial para que se imprimiera, pues tiene un valor, esa obra tiene un valor muy importante para mí y para mis lectores. Finalmente le dije a la editorial, ¿sabes qué? Ya se rompió la confianza con esta productora, no estoy cómodo con cómo se están dando las cosas, no estoy cómodo con trabajar con ellos y pues terminemos ese contrato ya. Bueno, ya se terminó, ¿verdad? O sea, ya no quiero negociar ninguna extensión, que paguen lo más rápido posible, que salgan de mi vida. Muchas gracias por participar. Y algo que pasa mucho cuando se acercan conmigo ofreciéndome una adaptación es que me ilusiono de más, igual que muchos autores. Entonces, pues mi nueva postura va a ser, ¿sabes qué, editorial? Tú tienes un equipo legal, tú estás ofreciendo estos libros todo el tiempo. ¿Sabes qué? Avísame cuando cuaje algo de verdad, cuando de verdad haya un contrato, se esté negociando un contrato. Y no quiero participar por las malas experiencias que he tenido. Aquí tienen 3, hay más detrás. Eh, no quiero participar ni como consultor creativo, no quiero participar como escritor, no quiero estar en las juntas. Las productoras están comprando los derechos porque están confiando en la historia. Y pues ustedes avísenme nada más si requieren una, algo que de verdad, alguna duda o alguna pregunta que de verdad afecte mucho. Si no, nada más avísenme qué día es el estreno, qué día tengo que presentarme en la alfombra roja y yo tan sin ningún problema. Pero al final, o sea, sí está padre que quieras ver tu obra en el cine, pero o en la televisión, pero una de las razones por las que yo quería hacer eso o dar ese salto es porque
yo sentía que me iba a ayudar a que a que mis libros salieran de México, porque no salen de México, que pudieran llegar a otras fronteras, a otros idiomas, a otros países. Y para eso más bien necesitaba un agente, que ya estoy en eso, un agente literario que los ofreciera a los diferentes países, no una adaptación. Entonces, hay otras por ahí que están dando la vuelta. Si cuajan o no cuajan, oportunamente se los compartiré. Como saben que siempre les comparto todo. Pero bueno, finalmente así es la vida. La vida no es justa. En la vida vas a encontrar personas que te van a ver la cara, personas que te van a engañar. No está mal que te ilusiones cuando te dicen algo. Y al final, como les digo, yo no soy el que está mal. Los productores son los que están mal. Los productores, las productoras, estas casas productoras también, que no están respetando al autor, que no están respetando los derechos patrimoniales, que no quieren adaptar libros. Y eso que tenemos un montón, digo, ya sea que sean de ficción histórica, tenemos Los Relámpagos de Agosto, No me dejen morir así, eh, A la sombra del ángel, El misterio del águila. O sea, hay muchas ficciones históricas que podrían adaptarse a la pantalla y otras ficciones que no son históricas que también podrían adaptarse y que no se están haciendo. Porque al final en México les gusta la ficción fácil, el actor de moda, eh, el arquetipo mal construido y el estereotipo para salir del paso, para vender rápido, y por eso pues, nuestro cine en general, el cine comercial está así. Entonces, ya saben por qué no se han adaptado ninguna de mis historias a la pantalla, porque creo que al menos las novelas, no voy a decir nada de mexicanas, al menos las novelas no va a suceder pronto, y porque y que si hago algún comentario sobre contratos o falta de confianza y todo eso, no es con la editorial, sino es con estas productoras que al final me rompen la ilusión y me hicieron sentir un pendejo, pero ya estoy bien, ya estoy fuerte, y por mí, que sean muy felices, pero no los necesito en mi vida. Si es que muchas gracias por escuchar. Este es mi video más largo. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.